libres, esta varilla que vamos a ver en el ejercicio 10, en donde al hacer una fuerza a la derecha, bueno, parecido al ejercicio que explicó hoy Rodrigo también, el ejercicio 4, donde apareció una FEM inducida. En este caso, si lo hacemos rápido ahí con los dedos, podemos ver que la FEM inducida tendría que producir una corriente que vaya en sentido antihorario, ¿no? Para que el campo magnético que genere esa corriente se oponga a este campo entrante, porque si la velocidad cae hacia la derecha y aumenta la cantidad de líneas de campo que están entrando, estaría aumentando el flujo en esa dirección. Entonces, en este caso, la FEM produciría una corriente en sentido antihorario. Esa FEM la podemos pensar como un producto de esa variación de flujo, pero también como un producto del movimiento que sufren las cargas eléctricas por estar sometidas a este campo magnético, ¿no? Acá hay cargas eléctricas que estarían quietas en un principio, como hay tensión, en este circuito no hay batería. Cuando las ponemos en movimiento a la derecha, entonces aparece un vector P de velocidad, ¿no? Y si ponemos el dedo índice en la dirección del campo magnético, aparecerá una fuerza en el mismo sentido que va a aparecer la corriente positiva, digamos, ¿no? La corriente de las cargas positivas, que sería la fuerza magnética sobre las cargas. No es del todo correcto pensarlo así, pero es otra forma de pensar y de sacar el sentido que va a tener la FEM en este caso. Bueno, la solución no va a ser distinta a lo que venimos haciendo, ¿sí? Hay que calcular fuerzas. El primer inciso sale enseguida de pensar esto que decíamos, hacia dónde tiene que ir la corriente, ¿no? Y hacia dónde vamos a hacer la fuerza para que se mueva la barra. Bueno, la verdad que el inciso A no tiene sentido casi, porque hacia dónde hay que hacer una fuerza para que se mueva hacia la derecha, bueno, hacia la derecha claramente, pero lo que está escondido detrás de este inciso es pensar, bueno, ¿por qué tengo que hacer una fuerza para que algo se mueva a velocidad constante? Tenía que ver con eso que discutíamos hoy en la mañana con Rodrigo, de que por más que la velocidad sea constante, hay una variación de flujo, y esa variación de flujo lo que me está diciendo es, tengo una FEM presente. Si hay una FEM, hay una capacidad de hacer trabajo que se va a disipar en esta resistencia, como calor o siendo, poniendo en movimiento eso, lo que sea, que alguien lo tiene que hacer. Ese trabajo gratis no es, y va a ser el trabajo que vamos a estar haciendo con la fuerza, por más que la velocidad sea constante, ¿no? Algo que en física 1, si la velocidad era constante, no nos costaba hacer mover algo a una velocidad constante, salvo que haya un roce. Bueno, en este caso, la disipación de la energía por la resistencia es similar al roce. Les quería mostrar un videito para que vean lo importante que es este efecto y cuánta energía tendríamos que entregarle si hiciéramos esta energía físicamente. Está en inglés, pero supongo que lo van a poder entender, y si no es bastante gráfico también, así que lo van a... Es un ciclista olímpico tratando de hacer una tostada, una tostadora de 700 watts. Es cortito, así que ya que lo vean. Tipo grandote, porque es un ciclista de los que van por lugares empinados, no de los que recorren trayectos largos. La idea era que la haga rápido la tostada, entonces nos pusieron a entregar toda la potencia que tenía. Que equivale a una pendiente de unos 40 grados,
yendo a 50 km/h. Fíjense que mantiene esa velocidad equivalente constante para tener una potencia constante de entrega. Y si la máquina no está desperdiciando energía, toda esa energía la está poniendo en el tostador, ¿no? Si todo lo que transforma estos son los 40 grados que marca, es como el trabajo que tiene que hacer con su cuerpo. Bueno, y la saca bastante bien, la verdad. No se le quema, pero a la hora de tostar yo creo que no me sometería a la prueba. El trabajo total que hace lo ponen ahora en la cuenta, 0,021 kilowatt hora, y esto es una unidad como vienen las cuentas de electricidad en las casas, ¿no? Una unidad de potencia por tiempo total, o sea que esto lo podemos pasar, son 21 watts en una hora, así que podríamos multiplicar eso por 1600 segundos y podemos saber cuántos watts por segundo entregó, o cuántos joules, perdón, en total entregó. Me cuenta que le dejo que está linda para hacer, pero bueno, miren lo chiquito que es este número, cuando en las casas comunes consumimos unos 100 kWh más o menos al mes. Entonces, ¿cuántos ciclistas olímpicos necesitamos para poder alimentar nuestra casa, ¿no? Imposible. Se lo quería mostrar porque a mí me llamó bastante la atención cuando lo vi y es una linda forma de pensar cuando hablamos de ecología y de las cosas que podemos hacer autosustentables con la energía que entregamos nosotros, en todo lo que estamos tirando a la basura cuando usamos energía que viene de otro lado. Toda voluntad, si se quiere, que habría que poner para eso, que en general la ponen los combustibles fósiles, ¿no? Bueno, energías renovables con un poco de suerte. Dicho eso, vamos a las cuentas. Creo que ahora con esta luz también se vea bien. La verdad que no lo sé. Bueno, sí, la probé y funcionaba más o menos bien. El primer ejercicio que quería que resolvamos es el aparato de gimnasia. Donde nos da algunos datos, como la potencia que tiene que entregar. Ahora nos voy a leer sí. El largo de la varilla nos dice bueno, las dos primeras preguntas son esto de la teoría de por qué es necesario hacer una fuerza, ¿no? Que estamos hablando del trabajo que tenemos que entregar para que esa resistencia pueda disipar energía. Y el inciso C, que es donde hay que hacer alguna cuenta, es el diseño. Si queremos que el gimnasta emplee 25 watts, esos 25 watts a una velocidad de 2 metros sobre segundo van a equivaler a una fuerza, ¿no? Que la podemos calcular. Si tenemos la potencia, son 25 watts. Potencia física, ¿no? Queremos poner, van a ser 25 watts. Y queremos que eso suceda cuando el aparato se esté moviendo a 2 metros sobre segundo a velocidad constante. Entonces lo que vamos a tener que igualar es la potencia física del gimnasta haciendo fuerza con la potencia eléctrica
la potencia que disipe nuestra resistencia, ¿no? Que va a ser I por B, o sea, si para un circuito eléctrico, o como tenemos el dato de la resistencia, B cuadrado sobre R. Este B, que siempre usábamos en la diferencia potencial, ahora es nuestra FEM, que podemos calcular con la variación del flujo. Vamos a escribir así, para seguir usando la misma notación que veníamos trayendo antes. ¿Cómo calculamos esa FEM? Veamos cómo es la variación de flujo en el tiempo. Y esto es lo que le decía hoy a Rodrigo a la mañana. Esto se puede calcular, ¿no? Porque tenemos L, tenemos S. Entonces, vamos a la derivada de esas dos cosas. B por S. No pongo el ángulo directamente porque es todo perpendicular, o sea, son paralelos, no había los dos. Así que, o sea, B es perpendicular a la superficie, o sea, paralelo al vector normal. Se usa solamente los módulos. Y la superficie la vamos a escribir como el largo. Tenemos dos, hago un dibujito y después lo borro. La varilla la mover con una velocidad v. Sí, la superficie de mi malla me la va a dar este largo, que es fijo, es un largo L, y este largo que va a variar en el tiempo, que le ponemos así de X. Entonces, la superficie va a ser L por X en todo momento. X va a cambiar con el tiempo y justamente va a cambiar a una velocidad v, que cuando damos esta derivada acá adentro, como v larga, campo magnético, es constante en el tiempo, L también, X será lo único que tengo que derivar, y además esto lo conozco, así que esto va a ser menos V por L. Así que esa es nuestra FEM inducida en este circuito, y la podemos poner acá arriba para conocer la resistencia que tiene que tener el circuito, ¿no? Sabemos cuál es la potencia eléctrica que queremos disipar, que es la misma que la potencia física. Tiene que ser el trabajo que haga alguien por unidad de tiempo con su cuerpo. Tiene que ser igual al trabajo que haga por unidad de tiempo nuestro circuito eléctrico. Entonces, pongo este dato de la FEM inducida acá arriba. Nahuel, Sí, ¿será problema de internet o qué? Porque se ve medio borroso. se ve borroso, porque capaz que es la luz o el foco. ¿Se ve reflejado también, puede ser? ¿O lo ven bien ustedes? No, borroso directamente. Por ejemplo, campo magnético por L por... y ahí ya no alcanzo a ver nada. Ah, bueno, cambio la conexión, pongo la del celu, a ver si... Capaz que a esta hora el barrio usa más internet y... Capaz que se desconecta un cachito. Hola, ¿siguen ahí? ¿Estoy yo conectado? Sí, acá estamos. Buenas, ¿están ahí? Sí, ahí se ve Ahora más sí. clarito. Ahí se ve más claro, sí. Bien, era la conexión nomás, sí, estaba pixelado. ¿Y lo ven derecho el pizarrón, no lo ven reflejado? No, se ve bien eso, No, ¿eh? yo lo veo bien. A mí me lo muestra reflejado la pantalla. Bueno, bien. Entonces, no sé si me podrían seguir con lo poquito que veían, pero
la potencia eléctrica es esta, entonces para calcularla necesito la FEM. La FEM va a ser la derivada respecto al tiempo de lo que esté cambiando acá, lo único que cambia es X, que es el largo del circuito, digamos, el que va abriendo la malla que se corre a la derecha. Y justamente cuando derivo X respecto al tiempo, es la velocidad con la que se mueve esa barrita hacia la derecha. Así que todos estos datos, la magnitud del campo magnético, el largo de la barra, la velocidad con la que se mueve, y lo que me pide es calcular la resistencia, así que pongo esta FEM reducida en esta función que tenía más arriba, porque esto queda campo magnético al cuadrado, por largo de la barra al cuadrado, por velocidad al cuadrado, dividido la resistencia, así que despejo ahora la resistencia de acá. Problema, lo único que no conozco. Paso la resistencia para allá. Sobre la potencia eléctrica, que era igual a la potencia física, así que acá puedo reemplazar todos estos números. Sería algo así como al cuadrado por 30 centímetros de la barra al cuadrado. Solo un segundo. 25 watts. Pueden usar las unidades para corroborar que esté bien el cálculo. Tiene que dar en ohms. Sabiendo watts va a ser volt al cuadrado sobre ohm. Y acá también deberíamos tener volt, ¿no? Así que se puso todo bien. ¿Entendés? Y esto da... Vamos a ver arriba. Una resistencia de 9 por 10 a la 4 ohmios, o sea 0,9 miliohms, bastante chiquita. Fíjense que el voltaje no es muy grande tampoco, 0,5 por 0,3 por 2. Y por eso si queremos una potencia más o menos grande, como son los 25 watts, necesitamos que la resistencia sea muy pequeña. Nahuel, lo pasás a miliohmios para sacar el por 10 a la menos 4, ¿no? Sí, sí, es una cuestión de notación nomás para Joya. que quede más digerible. Sí, el ángulo directamente no lo puse porque, como les decía, teníamos en el dibujo el campo magnético entrante. La superficie, una cosa así, que va a tener un vector normal que puede apuntar hacia afuera o hacia adentro. En cualquier caso, el vector normal de la superficie va a ser paralelo o antiparalelo al vector campo magnético. Así que sí, coseno del ángulo vale 1 o menos 1. Ahora que, Nahuel, Sí, ¿nos podrías explicar ahí la mano derecha como para repasar cómo es antihorario, cómo lo determinás? sí. Tenemos la velocidad de la barra yendo hacia la derecha. Entonces, acá hay un campo magnético entrante. Si esto se mueve, se agranda, cada vez va a haber más campo magnético entrante porque hay campo magnético entrante en todos lados. También. Entonces, el flujo va a ser cada vez más entrante. Yo necesito que la corriente que se genera acá produzca un flujo saliente. Entonces, me paro en algún lado, bueno, hago bien de una, pero me parase al revés. Si la corriente fuera para este lado, dedos índices van a mostrar para dónde va el flujo magnético. Si fuera en sentido horario, el flujo iría en el mismo sentido en el que está creciendo el flujo magnético, así que tiene que ir al revés. Me paro en sentido antihorario y el flujo magnético me va a mostrar
el flujo que genere esta corriente, ¿no? La corriente inducida por esa variación del flujo externo, va a generar un campo magnético que se oponga a ese flujo. Otra forma sería decir, bueno, cargas libres están por acá. Yo tengo algunas cargas positivas que se pueden mover porque estoy en un conductor. Entonces, tengo una velocidad para allá. Hay un campo magnético hacia adentro, me aparece una fuerza en ese sentido. El sentido de hacer. Esa fuerza eléctrica es la que va a hacer que se muevan las cargas positivas en el sentido de la corriente. Eso se puede aplicar en este problema que tenemos ahí, la malla moviéndose con cargas libres adentro. En otros problemas, cuando teníamos el cable afuera, de esa forma no se puede, ¿no? De ver hacia dónde van las cargas. Es otra forma de comprobar lo mismo. ¿Se entendió mejor? Sí, sí. A ver si. siempre es opuesta. A mí eso no me había quedado claro la última vez. Es que sí, no siempre es opuesta. En este caso se opone al sentido porque está creciendo también en ese sentido. Pero fíjate que si la barra fuera para el otro lado, el campo magnético sería entrante. Y esta barra se moverá con velocidad hacia la izquierda. Y ahí la corriente tendría que ir para el otro lado para meter cada vez más campo magnético porque vos estarías achicando la superficie. Entonces la variación de flujo sería en este sentido en realidad, ¿no? El flujo magnético sería cada vez más chico hacia adentro de la hoja. Entonces vos necesitas meter un campo magnético hacia adentro con esa corriente. En ese caso, con una B hacia la izquierda, la corriente va a ser en sentido horario. ¿Ve por qué? Y ahí tendrías al revés un campo magnético generado que va en el mismo sentido que el campo magnético está envuelto, pero porque el área se está achicando. Parecido a lo que nos pasaba con el de la corriente que explicó hoy Rodrigo. Las dos corrientes iban para el mismo lado, pero una se estaba achicando. La corriente externa del cable se achicaba. ¿Sí? Vale decir que no. La corriente inducida siempre es opuesta a la regla de mano derecha. No, la regla de mano derecha te da la dirección de la corriente inducida. ¿Para qué uso la regla de mano derecha? Para saber cómo es el campo magnético que genera esta corriente. Yo tengo una corriente acá. Y puede ir para arriba o puede ir para abajo, ¿no? La corriente va para allá, uso la regla de mano derecha para decir, bueno, esta corriente tiene un campo magnético que tiene este sentido, entrante a la izquierda del cable, perdón, saliente y entrante a la derecha. Para eso uso la regla de mano derecha. Y después uso el criterio de decir, este campo en esta zona se tiene que oponer a lo que me está generando esta corriente. Y me paro acá, pasa lo mismo. El campo magnético va a ser en este sentido. O sea, frente acá, saliente acá, frente acá. Que produce la corriente que va por el hilo. Entonces, está bien, porque se opone, cuando esto se agranda, cada vez hay más flujo entrante. Entonces, lo que me genera la corriente se opone a eso. El Nahuel tiende a equilibrarse, ¿no? Algo así. Claro, se tiene que oponer porque si no se pusiera, tendrías un campo que te genera más corriente. Claro. Y esa corriente te generaría más campo. Sí, y tiende a un equilibrio, o sea, va a generar una condición de equilibrio. Eventualmente, el campo que genera la corriente va a ser tan grande que
Bueno, no, porque acá la velocidad constante es la que hace que siempre haya una variación de flujo positiva, digamos. Ajá. Si tu corriente crece a la misma velocidad, hay un valor de la corriente acá que es estable, que podríamos calcular con este valor de R ya, es la corriente que te genera un campo. No, pero hay variación de flujo en ese sentido. Así que el valor estacionario acá lo da el hecho de que la velocidad que encontramos era constante, pero si yo le doy más fuerza, lo voy a poder mover más rápido. Claro. No va a haber un equilibrio en este caso entre la fuerza. Lo que sí se va a equilibrar es la fuerza que yo hago y la fuerza eléctrica que aparece por el movimiento de estas cargas, ¿no? La fuerza que yo hago a la derecha es igual a la fuerza magnética que me hace el circuito hacia la izquierda cuando tengo la velocidad constante. Sí. Sí. Bueno, espero que se entienda porque es importante, pero si no, pregunten nomás, resuelvan. Tenemos otro que es bastante bueno para pensar esto. Sigue el 11. Nos dice que hay una barra cayendo libremente. O sea, tengo mi circuito. Tengo una fuerza que es solamente la fuerza peso de la barra. No me acuerdo de campo magnético. Apuntaba hacia adentro también. Todo el espacio no importa solamente de adentro, por los lados. Y acá hay una resistencia. Entonces, bueno, tengo un circulito que está así en el dibujo, pero estamos dibujando con la resistencia eléctrica. Entonces, nos pregunta el inciso, dándonos datos que son datos teóricos nomás. Dice, bueno, tenemos la distancia L separados, tenemos la resistencia R, tenemos la magnitud del campo magnético, que es B, y nos pregunta si podemos saber la velocidad límite. Entonces, acá es donde podemos encontrar una condición de equilibrio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Viendo que la fuerza que estamos poniendo es una fuerza que va a alcanzar un valor límite, que va a ser justamente el que disipe este circuito eléctrico, ¿no? Entonces, sabemos que la potencia eléctrica va a ser igual que hoy, m cuadrado sobre R, y sabemos que la potencia que nos va a estar entregando esta fuerza, la potencia de la fuerza peso, por lo bien, va a ser el trabajo de la fuerza peso, que es fuerza por distancia, dividido con una unidad de tiempo, ¿no? Fuerza por... Entonces, esa fuerza va a ser constante, va a ser T por G. La distancia dividida en la unidad de tiempo va a ser la velocidad. Así que la potencia de la fuerza peso va a ser justamente la fuerza peso en G, ¿no? Por la velocidad. Y podemos igualar esas dos cosas, sabiendo que la FEM es la misma que teníamos hoy. Bueno, no, acá vamos a hacer el ejercicio de ver para dónde iría la corriente, ¿no? Agrandando el área, hay cada vez más flujo entrante, así que tiene que haber un flujo saliente de esa corriente, así que de nuevo
corriente de sentido antihorario. Pongo entonces igual a la potencia eléctrica a la potencia de la fuerza mecánica y queda que la FEM al cuadrado dividido en la resistencia tiene que ser mg por la velocidad, como la que quiero mostrar la velocidad. Pongo acá la FEM, ya sabíamos, para este caso, lo calculamos recién, es P por L por la velocidad en la que se mueve. De este lado, así que puedo elevar esto al cuadrado, se me van a cancelar una de las velocidades y puedo pasar todo lo que está acá ya. Así que esto va a quedar como b cuadrado, me termina quedando b. Paso el b cuadrado por l para allá dividiendo. Tengo todas las variables del problema vinculadas a la velocidad que era lo que me pedía. Son todos los datos. Salvo G que no lo decía, pero está. Entonces, de nuevo ahora, igualar una situación de potencia de las fuerzas mecánicas a R va multiplicando si lo pasé dividiendo. R va para allá. Listo, gracias. Va el numerador. Lo que también es bueno, mientras más grande sea la resistencia, claro, mientras más grande sea la resistencia, más chica va a ser la corriente. Entonces, mientras mayor sea la resistencia, mayor va a ser la velocidad límite, que la corriente que aparece es menor. Entonces ahí encontramos esa relación de equilibrio que tiene que ver con la fuerza magnética que aparece cuando aparece esa corriente, ¿no? Que va a terminar equilibrando. Acá aparece una fuerza magnética. También lo podemos haber calculado así el problema. Esta fuerza magnética es I por B por L. No lo habíamos calculado en el práctico anterior. Doblábamos I por B por L a M por G. Tendríamos el mismo resultado. Un buen ejercicio para hacer y probar. No lo comprobé, pero seguro que da. Podemos seguir. Bueno, el ejercicio 12 es distinto porque aparece un campo magnético variable del tiempo, pero no tan distinto, así que lo voy a plantear como para que lo... Damos un cachito, pero no lo voy a resolver todo. Tenemos la misma situación que antes. Y ahora el campo magnético es un campo magnético constante, sino que es el campo magnético generado por un hilo de corriente, una corriente I. Entonces, usamos de nuevo la regla de mano derecha para saber cómo es ese campo magnético de ahí, es un campo entrante. Pero no es cualquier campo entrante, no es un campo constante, todo igual, ¿no? Acá va a ser más intenso y acá es bastante menos intenso. Entonces, depende, este campo magnético que genera el hilo de corriente, lo habíamos calculado por la ley de Ampère, va a ser 0 por I sobre 2pi. R le decíamos. Ese R ahora va a ser la distancia a la que estemos del cable.
me dan unos datos, me dice cuánto vale la distancia A, me dice cuánto vale el largo L, me pide que calcule de nuevo la F inducida en este caso. Ahora hay que tener cuidado, B varía a lo largo de L, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar la F inducida, seguir siendo llegada al flujo respecto del tiempo, con un flujo que no va a ser tan sencillo de calcular, porque nosotros lo que queremos es integrar la superficie de S. Los ángulos son simples porque no tengo problema con eso, el campo siempre equidistante, o sea, paralelo o antiparalelo al vector normal de la superficie. Pero ahora el campo es función de las dos variables de la superficie. Una variable de la superficie es X, varía respecto al tiempo. La otra variable es L, que no varía respecto al tiempo, pero que sí es la que funciona acá, por eso decía lo de R, podríamos usar R, podríamos usar la L chiquita. Entonces, cuando integremos B, tenemos que integrarlo en esta variable L chiquita, que varía desde el punto A hasta el punto A más L, ¿no? Así que cuando hagan esa integral, tengan cuidado con esa cosa. Por lo demás, esto es igual, una vez que tienen ese valor del flujo, ponen acá, lo derivan respecto del tiempo, no van a tener drama con las exponenciales, porque son todas virales. Y aparece también acá la velocidad esta cuando derivamos respecto del tiempo la coordenada X. Así que ahí tienen la F inducida en función de esa E como antes, pero ahora con otra expresión para el campo magnético, o sea, para el flujo. Y una vez que tienen eso, lo que les pide el problema es calcular la corriente, bueno, la F inducida en la varilla, en toda la varilla. La corriente en la malla, sabiendo la resistencia de la varilla, ¿no? Lo único que tiene resistencia acá es la varilla, porque poner la resistencia como en cualquier otro lado del problema, y dice que los rieles no tienen resistencia. Después habla de la rapidez con que se genera energía térmica, esa va a ser la potencia eléctrica disipada. Y después nos pregunta la fuerza que se debe aplicar a un agente externo para mantener la varilla en movimiento. Ahí pueden calcularlo con la fuerza magnética o con la potencia física que tiene que gastarse ahí. Para eso, como hicimos recién, con fuerza por velocidad. O sea, la van a conocer que es esta misma velocidad P. Y por último, les quería contar antes de que se nos haga muy tarde, el ejercicio 13, que sí es bastante distinto. Bueno, no es tan distinto, solamente que ahora la corriente que nos produce un campo magnético es una corriente que va a variar con el tiempo, así que vamos a tener una dependencia tanto con el tiempo como con la distancia. Tenemos una situación donde se va a generar, esto ya lo vieron un montón de veces, lo hicieron en el parcial en el recuperatorio, así que lo tienen re claro, con una resistencia y un capacitor. Tenemos un circuito donde aparecerá una corriente. En el instante de t igual a 0, el capacitor se comporta como un cortocircuito, la corriente va a pasar la resistencia, digamos, hasta que el capacitor se llene, ¿no? Entonces ahí tenemos la expresión para la corriente, supongamos perdón, el
capacitor está acá. Estaba explicando mal porque el capacitor estaba cargado, pensé que había una batería. Tenemos un capacitor cargado que se va a descargar cuando cerremos la llave. Carga el capacitor. Y aparecerá entonces una corriente que va a ser cero de tiempos sobre tau. Y estamos faltando algo acá, ¿no? La descarga del capacitor. Lo había puesto para la carga. Bien, la luz. Ustedes lo hicieron hace poquito. Gente del circuito. Sí, no. Tamales de QDT, es U sobre RC. O sea, podría expresar eso como U sobre RC. Más. Si supiera la carga total, que en este caso la sé porque me dice la capacidad que tiene el capacitor y a la tensión a la que se... La capacidad del capacitor es 20 microfaradios y la tensión a la que fue cargado 100 volts con esa misma polaridad. Y me dice la resistencia esta de R0 es 10 ohms. Así que el tema es averiguar cómo esta corriente, que va a estar variando en el tiempo, me va a generar un campo magnético variando en el tiempo. Entonces, el campo magnético alrededor de un cable siempre vale lo mismo, V igual U0 por I de 2 pi R, pero ahora I es una función del tiempo. Así que podemos poner es igual Q sobre B, que la B acá, sobre B, arriba, para sacarnos la Q de encima, la dato, y ahora con esta función del tiempo que es la corriente, vamos a ver cómo es el campo magnético que genera este cable. O sea, el campo magnético en función del tiempo va a ser 0 por P sobre R, R de resistencia, ¿no? Acá podríamos ponerle otro nombre a la distancia del cable, que no sea R chiquita, para no confundirnos, vamos a ponerle X, la distancia que nos paramos de este sentido, ¿no? Cable
cada vez que me alejo del cable hay menos campo magnético. Mientras más me acerco, más intenso el campo magnético que produce esa corriente. Mientras más pase el tiempo, menor corriente habrá, así que menor campo magnético también. Eso de R por todo esto dividido 2pi por X. Bien, ahora a mí lo que me interesa es la FEM que se generaba en un circuito que estaba cerquita. Lo dejé lugar para dibujarlo, pero básicamente es una espira por acá. El gráfico está puesto acá al lado, pero es lo mismo, porque está conectado cable, entonces la misma corriente I, y tiene dos datos, la distancia A a la que se encuentra, perdón, C, a la que se encuentra, distancia A enfrentada cable, al revés porque B es más grande que A. El ancho B. Está quieta, así que eso nos da una simplificación grande, está bastante buena. Pero vamos a tener un campo magnético de nuevo variando en largo, el área, ¿no? No es lo mismo la intensidad de campo magnético acá que de acá. Y vamos a calcular que la FEM inducida es esa fila como la diferencial del flujo respecto del tiempo, y para eso necesitamos el flujo. Entonces, vamos a calcular primero el flujo, que también va a ser una función del tiempo, y luego como la integral de B en la superficie. Vamos a tener que integrar esto, como así, desde acá hasta acá y de acá hasta acá. ¿Sí? Todo este largo, B, que llamaremos Y, por ejemplo, y en este largo llamaremos X. Y va desde el punto inicial hasta el punto final, sabemos que vale B, así que no nos importa mucho, va a ser, pongámosle, de 0 a B. No es función de Y igual el campo magnético, así que joya, no tenemos ningún problema. Pero sí es función de X, así que en X sí no importa de dónde a dónde va, y va desde C hasta C más A. No estamos parados a esta distancia del alambre hasta esta distancia del alambre. ¿Sí? Entonces, esto que si fuera la integral de superficie común me daría P por A, porque es un rectángulo, ahora me da B, donde sí puedo integrar y sacar todo afuera, porque nada de función de B. El largo de la espiga por la integral de esto en X, la integral de esta cosa en X. La cosa es medio un choclo, pero no importa porque nada depende de X, salvo el 1 sobre X. Todo ese choclo sale afuera. Y ahora integro 1 sobre X desde C hasta C más A. La integral de 1 sobre X es el logaritmo natural de X. Y esto va a ir evaluado entre C y C más A. Así que me va a quedar el logaritmo natural de C más A menos el logaritmo natural de C. Borro todo esto. Ya, entonces el flujo como
logaritmo natural de C más A menos el logaritmo natural de C, o sea, el logaritmo natural de C más A sobre C. ¿No? ¿Cómo llega por aquí? ¿Está? Estos son números igual, porque todo esto era datos, estos números son números. Así que lo único que me quedo acá, además de una amplitud multiplicando, digamos, es esta función exponencial que decae con el tiempo. Entonces ahora tengo que, pero que igual es fácil de derivar, ¿no? Porque ahora lo que voy a tener que calcular es la derivada de esto. La derivada de esto es todo esto, que es un número, vamos a poner estos valores, número, la tensión también es un número, el valor de R también. Esta tensión, acuérdense que es la tensión inicial, ¿sí? Porque la habíamos puesto reemplazando la carga. La tensión va a cambiar cuando uno mida el circuito, porque va a estar descargándose el capacitor, pero acá tiene que usar esos 100 volts que eran la tensión máxima. Y lo que vamos a tener que hacer es derivar esto a la menos T sobre RC, simplemente 1 sobre RC por esto, para obtener la FEM. Y entonces todo esto que es un número, implica E a la menos T RC. No hice la cuenta de ese número. Voy a calcular el logaritmo este. Pero bueno, pongamos que todo ese número da A. ¿Sí? Va a quedar A por E a la menos T sobre RC. Y ahí cuando derivemos esto, hay que derivarlo respecto del tiempo. Va a quedar esa constante dividido RC, y menos RC, ¿no? Así que se va a hacer menos, por lo mismo que tenía antes. Así que esa es la FEM inducida en función del tiempo, ¿no? Esta FEM no es siempre igual porque la corriente va cambiando, lo que hace que cambie también el campo magnético, por lo tanto también la FEM. Pero me pide encontrarla para 200 microsegundos después de que cerré el interruptor. Entonces, evalúo esa expresión que encontré ahí, con T igual 200 microsegundos. Acá pongo T igual 200 por 10 a la 6, es como 2 por 4 segundos. Y eso me va a dar un valor de FEM, que es lo que vale en ese instante. Y de nuevo, nos pide indicar el sentido de la corriente. Eso es más fácil, ¿no? Porque si la corriente iba de positivo a negativo en el capacitor, teníamos nuestro circuito a la derecha de eso, sabíamos, la corriente iba así. Nosotros nos paramos acá al costadito, así que el campo magnético de este lado siempre es saliente. Para que sea más intenso acá y menos intenso acá, no importa, ¿no? Porque importa cómo es la variación del flujo en el tiempo. Cada vez esta corriente es más chica, así que cada vez es menos saliente. Y es como si tuviéramos la variación de flujo hacia adentro de la hoja. Entonces, nuestra corriente acá tiene que oponerse a eso, tiene que producir un campo saliente adentro de esa espira. ¿Sí? La corriente inducida tiene que también hacer un campo saliente porque se opone a esa variación de flujo que cada vez es más chica hacia afuera, o sea, como si fuera una variación de flujo hacia adentro. Con el 14, creo que lo hicieron con Seba, no sé si lo hicieron con él. Sí, algo miramos. Bien. Pues la idea en esa era que usen el simulador, ¿no?
Nahuel, una consulta. No sé Sí, cómo estamos de tiempo, pero al no quedar grabada la clase, ¿no podemos hablar un poco más sobre el 12? sí, de una. No quedó grabada la clase. O no me parece a mí, no sé. No, ahora no la puse para grabar, qué pavo. Sí, Por lo- hablemos. Bueno, no sé si ponerla a grabar ahora va a tener menos sentido que el o si 12. tenés los resultados como para verificar o algo. Dale. Bien, Walter, buenísimo. Pleno ahí. ¿Cómo lo tenés ese archivo, Walter? Qué pavo que me olvidé. Em, ¿Me podés pasar después un link a eso? Así lo subo al Moodle. Joya. Em, bueno, buenísimo. Gracias. Y perdón que me olvidé de grabar. Em, el 12 es más o menos lo mismo que hicimos acá, ¿no? Solamente con una función temporal mucho más fácil. ¿Ok? Eh, no, perdón, no había una variación respecto al tiempo. Teníamos, sí, la velocidad de la varilla, que era lo que nos daba la variación respecto del tiempo. Pero lo que teníamos que hacer era integrar la FEM como la integramos acá, igual. Perdón, integrar el campo magnético. Teníamos hilo de corriente y campo magnético, que no me acuerdo ahora exactamente si aparecerá. Hacia la derecha, ¿no? Y nuestro circuito acá. Con una varilla que se corre hacia la derecha. Entonces tenemos un campo magnético acá, que va a ser más intenso arriba, menos intenso abajo. Acá tenemos las mismas distancias que teníamos hoy. Acá con otras letras, pero bueno, esto es A, esto es L. Nosotros queremos conocer la FEM en este circuito. Hay un campo magnético que va a depender de esta distancia, que podemos ponerle un nombre, pongámosle la distancia del cable, que es la función de D y vale justamente un 0 por I sobre 2pi D. ¿Sí? Entonces, tengo que, para conocer la FEM acá, conocer primero el flujo. Flujo no va a ser función del tiempo. Sí, perdón, porque está en la velocidad. Flujo va a ser siempre la integral de superficie de B es el S, vectorial, pero bueno, los vectores acá no me importan tampoco, son todos paralelos o antiparalelos, dependiendo cómo identifiquemos ese vector de superficie. Así que de nuevo nos va a quedar, como hicimos recién, la integral en una coordenada donde el campo magnético no varía. Vale, vamos a decir Y. Ese Y nos va a quedar, perdón, digámosle X, y nos aparece el dx de t después. Ese X nos va a quedar como algo que para cada instante de tiempo es distinto, ¿no? Por eso Y depende del tiempo, flujo. Pero lo dejamos así integrado porque vamos a integrar desde 0 a este decimal X. Y en Y vamos a integrar desde A hasta A más L. ¿Sí? Entonces vamos a tener campo magnético que tiene este valor en A va a ser dividido A y en L tiene este valor dividido L. Entonces eso lo vamos a integrar desde A hasta A más L. Así que esto es 0 por E sobre A. D integrado en un diferencial D, podríamos decir. En definitiva, esto va a ser la variable natural de
estos dos extremos, ¿no? Tenemos A más L menos L. Ese va a ser el flujo en función del tiempo. ¿Por qué en función del tiempo? Porque X depende del tiempo. Y ahora voy a poner acá, para que no la vean, voy a derivar esto respecto del tiempo y me va a aparecer lo único que depende del tiempo. Todo esto es constante del tiempo. Así que lo único que depende del tiempo es X. Va a aparecer acá la velocidad, ¿no? Menos nada de X al tiempo. B. Y esto es 0 por I sobre 2I por el logaritmo natural de de nuevo estos números. Esto es 4pi por 10 a la menos 7 por 0,1, que es la corriente, por 5, que es la velocidad, dividido 2pi, más 2, vamos, 2 por 10 a la menos 7, 0,1 por 5. Así que esto es 1 por 10 a la menos 7, más o menos, lo que está afuera, por el logaritmo natural de 0,11 menos 0,1. Esto es 2,4 más o menos. Y va a ser aplicado 2,4 puede ser algo menos 7. Bueno, bastante chiquita la expresión, que ya no depende del tiempo porque quedó en la velocidad, ¿no? Que la velocidad es constante, nos lo habían dado como dato, era 5 metros sobre segundo. Y si no me equivoqué en nada, debería dar eso. Voy a chusmear igual, para estar seguro, pero la idea va por ahí. ¿Se entendió? Más o menos, ¿no? ¿Alguna pregunta particular de eso? Hemos pasado tiempo, pero no hay drama, yo no tengo problemas. Si ustedes se quieren dar un rato más. Pregunten más. El campo en esa siempre es el campo que genera un hilo de corriente, ¿no? Es mu0 por i sobre 2pi x r en realidad. El inciso B del 12. Sé que era una B minúscula porque la corriente de la malla conductora con una resistencia de 0,4. Bueno, usamos ley de Ohm nomás, ¿no? I igual E igual I por R. No estoy compartiendo la cámara ahí. Pero tenemos la resistencia 0,4. Pasamos la resistencia dividiendo el voltaje este que encontramos y eso nos da la corriente. El C, la rapidez con la que se genera, es lo que hablaba, lo que les decía antes, la potencia
disipada por el circuito va a ser I por B o B cuadrado sobre R. De cualquier forma, vamos a calcular, ya con esos datos, todos dan la potencia, así que podemos calcular ahí la potencia disipada. Y el último, el de la fuerza, habría que igualar esa potencia disipada como hicimos en los dos anteriores. Como hicimos en el 11 y como hicimos en el 10, igualamos la potencia disipada a la potencia que tiene que entregar la fuerza mecánica, que la hacemos con fuerza por... Y con ese valor de la FEM, usar la ley de Ohm. Lo mismo que veníamos haciendo en las corrientes de circuito continuo, igual. Perdón, ¿Alguna pregunta más? ¿podrías repetir lo último? Que me parece que o tu conexión o la mía alguna falló y se me tildó justito cuando estabas hablando. Decía que la mecánica siempre es parecida, ¿sí? Que hay que encontrar primero el flujo magnético para poder ver cómo varía en el tiempo el flujo magnético. Entonces, encontramos el flujo magnético, que es B por S generalmente, o por ahí hay que integrar el campo magnético si es función justo de la posición, que no es lo más común, pero bueno, en estos últimos ejercicios justo sí. Si el campo magnético depende del tiempo, no importa, igual lo integramos como está la función espacialmente. Cuando derivamos respecto del tiempo, eso encontramos la FEM. Esa FEM nos sirve para encontrar con la ley de Ohm la corriente o la resistencia, depende de lo que nos pide el problema. Y una vez que tenemos esos datos, si nos pide algo relativo a la fuerza, usamos las ecuaciones que planteé hoy para la potencia, ¿no? Con la fuerza, sabiendo que potencia es trabajo por unidad de tiempo y que el trabajo es la fuerza por la distancia en general, o podemos usar directamente fuerza por velocidad si tenemos la potencia mecánica, digamos. Y eso lo igualamos a la potencia eléctrica, que siempre es I por B, o cualquiera de sus otras formas usando la ley de Ohm, ¿no? I cuadrado por R o B cuadrado sobre R. Ahora sí, genial. Gracias, Nahuel. ¿Por qué es? Pregunten igual si tienen cosas puntuales que no salgan. Creo que hasta acá está este práctico. Con lo que vean mañana van a reforzar un poquito más los conceptos. Pero bueno, ya con todo lo que le dimos a la regla de la mano derecha y demás, yo creo que va a andar bien. Debería. Va por ahí las cosas que hay que saber de acá, ¿no? Hacia dónde se generan las corrientes. Encima es una de dos, así que... Pero bueno, hay que estar atentos para saber por qué es. Pero nada más. Y perdón que no la grabé, buenísimo Walter que lo hiciste. Como puedas pasarme el link, así lo subo. Buenísimo, sí, usemos el foro, que para eso está. La verdad que no ha tenido mucho uso, pero yo creo que lo mejor así podemos discutir por ahí. ¿Están? Buenísimo. Joya. Esto me saltó un cartel. Gracias, Nahuel, nos vemos. De nada, che, que anden bien. Suerte. Buena semana.